¿Ahora? Sí, Vale. pero no veo el tiempo. Ah, sí, sí veo el tiempo. Ay. ¡Dios! Esto es horrible. Las risas nerviosas antes de grabar. Yo Bueno. creo que hoy tenemos mucha mejor luz que el otro día. Sí. Bueno, el otro Es día que se el otro veía, día era- se veía muy amarillo. A mí lo que me cuesta es no mirar ahí, me cuesta Ya, mirar aquí. eso sí. Venga, pues vale, ¿eh? Le doy. Hola, hoy nos hemos venido las dos para hablaros de dos libros que hemos leído muy uno después del otro prácticamente, que son Guerra y Paz y Vida y Destino. De estos libros, Almu del canal de Magrata Horstiernos ha hecho vídeo de los dos y os los dejaremos linkados por aquí. Y nosotras hemos querido traerlos juntos para hablaros un poco de cada uno, para compararlos entre sí porque tienen estructuras similares. Y siempre habíamos oído antes de leerlos que Vida y Destino estaba muy inspirado en estructura y en cómo está organizada la historia, cómo está pensada la historia, que se parecía mucho a Guerra y Paz. Entonces quisimos leerlos en orden cronológico y los hemos leído con muy poco tiempo de diferencia. Sí, este lo leímos... Finales de... Sí, este es que cuesta mucho de coger. Son dos señores tochos, Sí. eso sí. Sí. No sé cuál, este es más largo. Este es más largo, pero bueno, 100 o tampoco- 200 páginas, Sí. así. Este lo leímos en noviembre o Noviembre, diciembre de y 2017. este lo hemos leído en febrero. Que Exacto. de hecho lo hemos leído también con Carol, con Almu y también se apuntó Elena de HC. Pero al final, bueno, es que luego hablaremos porque no son libros precisamente de lectura Fáciles. ligera. Que va. Total, que hemos querido traerlos juntos por esa similitud que tienen y yo creo que alguno de los dos os puede atraer mucho y yo creo que es un vídeo que nos hubiera gustado ver antes de leer cualquiera de los dos libros y a lo mejor nos hubiera animado a leerlos Sí, antes. porque es como que de Guerra y Paz hay muchas reseñas, Sí. pero de Vida y Destino yo no he No hay visto nada. ninguna. Hay muy poca cosa. Yo creo que fue una novela que tuvo un boom muy grande a finales de los 80, en los 90, pero que ahora está un poco olvidada. Sí. Está un poco- De hecho, esta nos la recomendó tu madre. Sí. Nos la recomendó su madre, porque Esta se mi había madre es muy leído, fan. sabía que estábamos leyendo Guerra y Paz y nos dijo, pues luego tenéis que leer Vida y Destino. Sí, sí. Así que- De hecho, dicen que Vida y Destino es el Guerra y Paz del siglo Del XX. siglo XX. Y de hecho, cuando lees las dos novelas, te das cuenta de que sí, que es verdad. Realmente tienen la misma estructura, hablan del mismo país, de momentos históricos parecidos. Y no tan espaciados en el tiempo, a lo No. mejor son 5 o 6 generaciones, pero ya la situación política era Totalmente diferente. totalmente diferente. Aunque bueno, en el fondo... Sí, pero el tono de la novela y Sí. las sensaciones que transmite son totalmente diferentes, aunque se parezcan tanto, entonces Sí. es súper curioso. Así que bueno, hablamos un poco de cada una de las novelas y luego intentaremos enfrentarlas un poco y ver en qué se parecen o en qué no se parecen. Cronológicamente, la primera que aparece es Guerra y Paz, de Leo Tolstoy. Esta novela está ambientada en el siglo XIX ruso, con ese glamour de la época de los zares, y nos habla de 4 o 5 familias, de todo un grupo de personajes que están agrupados en familias durante las guerras napoleónicas y, por lo tanto, la invasión de Napoleón a Rusia. Entonces, básicamente son 1300 páginas más o menos y vamos viendo la evolución de esos personajes que se ven involucrados en más o menos medida en estas guerras napoleónicas. Y también vemos, que creo que es muy importante y liga muy bien con Vida y Destino, cómo se comportan estos dos grandes líderes militares, que son, en el caso de Rusia, era general, ¿verdad? Kutuzov. General Kutuzov, y en el caso de Francia, pues el archiconocido Napoleón Bonaparte. Y al final es una novela que habla de eso, es como muy fácil decir de qué va Guerra y Paz, pero yo creo que ya lo comenté en un vídeo anterior, creo que es una novela que va de la esencia del hombre, de las emociones que siente el ser humano. Como todos los temas, grandes temas universales que tratan los clásicos, en algún Están momento aquí. están en ese libro, ¿no? Están aquí reunidos, además esos protagonistas, este grupo de personajes que al principio de la novela están como muy agrupados en sus familias, conforme va avanzando se van relacionando entre sí. Entonces esto al final es un culebrón y te genera un salseo ahí en la novela y hay esas dos partes, ¿no? Esa parte de relación de personajes, de aquel se ve con aquel se lía con aquel otro, y luego hay la parte histórica y de guerra que es lo que le da un poco el contexto a la novela, porque si no sería solo un culebrón al final.
Sí, además hay capítulos en los que personajes históricos reales, como son Kutuzov o Napoleón, pues tienen sus capítulos, son también papeles, personajes, claro. Tienen sus diálogos. Kutuzov tiene un montón de protagonismo en la novela. Incluso Napoleón, o sea, hay diálogos de Napoleón, que es hasta raro, o sea, nunca tienes la sensación de estar leyendo un tratado histórico, pero sí que ves que hay una documentación detrás y hay una comprensión de lo que fueron las guerras napoleónicas, en este caso, muy, muy profunda, porque si no, no puedes escribir esta novela. Y esto es siglo XIX de Rusia. Y Vida y Destino... Vida y Destino está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el frente soviético. Entonces, estamos hablando del siglo XX, unos 120 años más o menos después de los eventos de Guerra y Paz, pero la situación política es completamente diferente. El régimen de los zares ya está completamente abolido y están en pleno comunismo. De hecho, ya está ya está gobernando Stalin. Bueno, reinando, porque es un poco... Sí, más o menos. Y entonces, en este caso, lo que tenemos es una sola familia que, a raíz de estos 4 hermanos y sus hijos y sus maridos y sus exmaridos, y pues vas conociendo a todos los personajes, pero sí es una única familia. Como diferencia entre Guerra y Paz, yo diría que aquí tienes de personas que vienen de orígenes muy diferentes. Y que piensan de manera muy diferente. Sí, además. Sí, tienes quizá puntos de vista mucho más extremos que tienes en Guerra y Paz, ¿no? Tienes puntos de vista desde los soviéticos, los alemanes, judíos, mujeres, hombres, ancianos, niños, no sé, hay y además soviéticos afines al régimen y soviéticos críticos con el régimen. Prisioneros de campos de concentración alemanes y prisioneros de campos de trabajo soviéticos, de gulags. Entonces, todo cómo se va desarrollando la batalla de Stalingrado, también con capítulos muy densos históricos y con personajes reales que yo en este caso los tenía menos controlados. Claro, muchísimo más. Muchísimo menos controlados que en Guerra y Paz, que también pues van interactuando con los personajes de ficción, ¿no? Sí. Igual que en Guerra y Paz, donde tienes el enfrentamiento entre Napoleón y Kutuzov, aquí también tienes pues el enfrentamiento entre Hitler y Stalin. Pero lo importante de estos 2 libros es que, a pesar de que tienes estas 2 figuras que se anteponen y se han idealizado tanto, son como los grandes líderes, los 2 autores, tanto Tolstoy como Vasily Grossman, hacen más hincapié en todo lo que son las personas, o sea, el soldado raso. Es como, esas personas están en el poder, pero están en el poder porque en ese momento y por una serie de circunstancias de la historia estuvieron allí, pero realmente los que llevaron la guerra, los que hicieron la guerra, eran las personas. Y ya no hablo solo de los soldados rasos, sino también las madres, los familiares, toda la gente que vivía en el territorio donde estaba en guerra. Es como muy... Sí que te hace una radiografía de lo que fue el periodo histórico, pero se centra más en el individuo, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando te das cuenta de lo poco que llegas a saber de estos momentos históricos, porque cuando tú estudias historia te hablan de los de arriba, te hablan de los líderes y te hablan de los movimientos de los ejércitos como si fueran 4, pero ahí había muchos miles de personas luchando y muriendo cada día, y alrededor de esa gente había mucha gente muriendo de hambre y sufriendo. Entonces estas novelas, este tipo de novelas históricas, y que tenían como una rutina, ¿no? Que los pequeños actos del día a día eran tan o más importantes que al final lo que ves en los libros de historia o en los grandes documentales. Sobre quién ganaba la batalla. Al final las 2 novelas tienen un gran momento histórico. En el caso de Vida y Destino es la batalla de Stalingrado, que a lo mejor es más famosa, y en el caso de Guerra y Paz es la batalla de Borodino, en la que murió muchísima gente, en la que se enfrentaron estos 2 grandes líderes y se buscaba esa victoria psicológica, ¿no?, delante de la gente, como que a partir de ahí se ganaba la guerra, y al final lo que te das cuenta es que ninguno de los 2 casos ni se gana la guerra ni se arregla nada. En un caso tienes el régimen zarista y en otro caso tienes el régimen comunista, pero los 2, al fin y al cabo, aunque uno parece que es lo contrario del otro, al fin y al cabo los 2 están representados por esa figura idealizada, el zar o Stalin, que obligaban a la gente, es decir, que los tenían, o sea, totalmente manipulados y lo que decían esas personas era lo que se tenía que hacer, y no tenías escapatoria posible, tenías que obedecerlos en el caso de
cualquiera de estos dos regímenes. De todas formas, sí que hay una... O sea, Guerra y Paz tienen como estructuras muy similares, pero a mí, yo leyendo Vida y Destino, me dio la sensación de que Vida y Destino era más compleja en el sentido de que, además que es más crítica que Tolstói, con el régimen de Stalin, habla de toda esa paranoia que hay dentro de la sociedad, de no poder confiar en nadie, de no poder hablar con libertad con nadie, cosa que yo no vi en Guerra y Paz. También son periodos diferentes, y además pero esa paranoia se ve mucho. Por ejemplo, ya no es la paranoia de lo que puedas decir en una reunión de trabajo, sino con los propios amigos íntimos, no saber hasta qué punto puedes, dónde está la línea, dónde estás bromeando, dónde ya te estás pasando, ¿no? Dónde sabes que no va a salir de ahí lo que has dicho y dónde te vas a casa preocupado pensando que a lo mejor te llaman luego porque además en Tolstói en Guerra y Paz hay momentos en los que ser infiel al ejército, el ser... escaquearse dentro del ejército, se habla de eso, de la gente que simplemente hace carrera dentro del ejército y no lucha por la patria. Y un poco el paralelismo vendría a ser ese, pero en Vida y Destino es muchísimo más importante. Y lleva mucho, fueron una de las reflexiones que yo más me llevé de lo duro que tenía que ser vivir en una época en que delatar a alguien era tu obligación como buen soviético. Sí, sí. Pero bueno, los dos argumentos son muy interesantes y un poco el paralelismo entre las dos novelas viene a ser que hablan del mismo momento, de momentos históricos del mismo país, que los tratan en profundidad y hay ese paralelismo de esos dos líderes, ¿no?, en cada novela, muy carismáticos, muy conocidos, que se enfrentan entre ellos. Entonces, en eso se parecen mucho. Ambas novelas son sagas familiares, aunque sí que es verdad que Guerra y Paz da más la sensación de ser una saga familiar. Sí, porque es como que sigues más a los personajes, aunque haya muchos personajes, a todos como que les pasan cosas, es como que tienen su inicio, su nudo y su desenlace. Exacto. Tienen su evolución a lo largo de la novela. Claro. En cambio, en Vida y Destino, la sensación que nos quedó un poco fue más como que... a mí me dio la sensación como si hubiera abierto una ventanita, me pusiera a espiar a estos personajes durante un periodo de tiempo y luego se cierra la ventana y yo ya no sé. Exacto. Pero tú sabes que esa vida está continuando. Sí, que está continuando, pero no hay tanta sensación de eventos que les pasen así, no sé cómo decirlo. Sí, no hay tanta sensación de novela cerrada, redonda, inicio, nudo, desenlace, porque en Guerra y Paz, al final de la novela la vida sigue, pero hay un cierre de una etapa. En cambio, en Vida y Destino no tienes esa sensación. La experiencia de lectura realmente es diferente. Aunque sean tan paralelas, la experiencia de lectura es muy, muy diferente. Y otra del gran paralelismo, otra de las cosas en las que se parecen mucho las dos novelas es en que ambos hablan de la esencia del ser humano. En siglos distintos, en situaciones muy distintas, pero ambos hacen hincapié en aquellas cosas que tienen los humanos que las tienen en cualquier situación, aunque estén en la mierda más absoluta, seguirán anhelando la libertad, seguirán anhelando el sentirse seguros, el tener apoyos. Al final, por muy bien que vivas, por muy mal que vivas, las necesidades humanas acaban siendo las mismas. Lo que también me quedé yo es como que, a pesar de que haya un régimen totalitario, ya sea por un zar o por un gobernador como era Stalin, por el régimen comunista, la libertad del individuo es una cosa que está tan dentro de lo que es el ser humano que estás por muy oprimido que esté, siempre es algo que está ahí, que predomina. Yo creo que el tema de la libertad es el tema que más trata el libro de Vida y Destino. Sí. A lo mejor que en Guerra y Paz habla más del bien, incluso el amor a la familia, a la patria. Sí. Y Vida y Destino no. Cada Vida y Destino es yo la vi mucho más crítica, muchísimo más crítica que Guerra y Paz. Sí, además yo creo que Vida y Destino tenía un riesgo cuando se escribió, porque Vasily Grossman sí que estuvo involucrado en los hechos que narra, en la época histórica él la vivió. Entonces, en el momento en el que él quiso publicar este libro, se le dijo que ni de coña se lo iban a publicar, lógicamente. Que tenían que pasar como 300 años. Que tendrían que pasar como 200 años antes de que ese libro se pudiera leer. Entonces, la historia de este manuscrito también es muy interesante porque lo sacaron a fotografías de cada una de las páginas del manuscrito
y se repartió entre diferentes conocidos del autor, creo que fue para que alguno lo sacara cuando se fuera del país, ¿no? Y es como, vi una frase que decía como que era un libro que se podría leer, pero al otro lado del telón de acero, ¿no? El telón de acero, nunca pues, como esta delimitación que había entre lo que eran los países soviéticos del resto de Europa occidental, y así fue. De hecho, hasta los años 80 no se publicó en Rusia, no se pudo empezar a leer. Entonces, bueno, creo que también tiene su mérito uno de estos libros que ha sido tan censurado por el régimen de... Es una novela que tiene hasta su propia leyenda, ya ha llegado hasta nosotros con su propia leyenda. Y la pregunta es, ¿son difíciles de leer o son ágiles de leer? No son ágiles de leer, en absoluto. Son dos libros que te tienes que tomar como un proyecto. Yo tengo que decir que iba tan mentalizada que me iban a costar mucho que los dos los leí en menos tiempo del que pensaba. Guerra y Paz tardamos un mes y yo tardé 2 semanas. Yo tardé tres días más. Pero yo creo que es un libro en el que tienes que invertir tiempo. Lo podrás leer en más o menos tiempo, eso al final pues lo que menos importa. Pero te van a pedir que los leas de manera muy consciente, porque si no, no te vas a enterar. Sobre todo Vida y Destino, creo yo. Porque yo no sé si fue porque en el caso de Guerra y Paz habíamos visto la miniserie antes. Entonces nos resultó muy fácil, porque aunque sabíamos lo que iba a pasar, estábamos totalmente ubicadas. Sabíamos en quién teníamos que fijarnos y no fuimos perdidas en ningún momento. Que eso puede ser que si no has visto la serie, si vas al principio, hay tantos nombres y tantos personajes que no sabes en quién te tienes que fijar. De hecho, un poco Almu y Carol tenían esa sensación. En cambio aquí sí que no teníamos ni idea. Y los primeros capítulos, ostras, pero primeros me refiero a lo mejor los 15 primeros, es decir, son capítulos 100 muy cortitos, páginas o así. Que se agradece, pero sí, 100 páginas. Era como, había capítulos que decía, ¿qué me está contando? Es que no sé si esto es importante, si me tengo que fijar, si me lo está contando porque es un capítulo histórico de pasada o si tengo que prestar atención. Y al principio se puede hacer un poco cuesta arriba. O sea, no es un libro para coger... venga, ¿qué me apetece leer ahora? Vida y Destino. No, te lo tienes que plantear un poco con antelación. Yo terminaría el vídeo o terminaría diciendo, vale, ¿con cuál de los dos te quedas? Bueno, va. Es que se tiene que decir. Es que yo no sé si puedo escoger. No, las dos valen mucho la pena. Las dos valen mucho más la pena. Yo si es tengo que escoger, ahora... Como acabo de leer Vida y Destino, te diría Vida y Destino. Vale. No sé. Yo veo... pero es que no lo sé. Es que... Está... Madre mía, es un montón. Vale, o sea, de las dos te quedarías con Vida y Destino. Tienes que quedar con una. Ahora diría Vida y Destino, pero no, es que no lo sé. Es que Pierre me gusta mucho. Me gusta mucho ese personaje. Yo me quedo con Guerra y Paz. Pero... O sea, es como mucho más trascendental esta novela, o sea, me ha hecho reflexionar mucho más Vida y Destino. Entonces, en ese aspecto a lo mejor sí que la recordaré más, pero disfruté mucho más leyendo Guerra y Paz. Es como que Guerra y Paz yo lo asocio más con lo que yo entiendo por una novela, y este ha sido un formato diferente, ¿no? Sí, es que realmente la experiencia de lectura es diferente. Es diferente. Pero yo disfruté del placer de leer con Guerra y Paz, porque combina las dos cosas, combina la novela, el intríngulis de personajes, el culebrón, el salseo de Guerra y Paz con la historia. Y aquí salseo poco. En Vida y Destino salseo poco. Sí, salseo poco. Es muy cruda, es muy austera. Sí. Muy austera. Sí, es muy soviética. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Es muy soviética. Y esta tiene como más glamour, tiene como más... Entonces es más, para mí fue más divertida de leer. Sí. Pero bueno, las dos valen muchísimo la pena, así que cualquiera de las dos, nosotras las hemos leído cronológicamente porque no queríamos leer las dos. Y dijimos, bueno, quizá tiene más sentido hacerlo por orden cronológico. Y creo que también quizás mejor. Sí, bueno, a ver, sí. Es que yo esto no se lo recomendaría a cualquier persona. No sé, tendría que conocerla bastante para decirle, toma, léete esto que... El problema es que no te puedes quedar con las primeras 100 páginas. Tienes que pasar esa barrera. Tienes que perseverar, exacto. Si no... Exacto, yo creo que Guerra y Paz a lo mejor engancha desde más rápido. Desde el principio ya es como que coges un poco más... Sí, pero es por el salseo, es por el drama, Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a leer a cualquiera de los dos libros. Son dos novelazas, o sea, como el proyecto anual de lectura.
Y si podéis leerlas con alguien mejor, porque está súper guay comentarlas. Se agradece mucho tener un compañero de viaje con estos dos libros, porque además cuando los terminas siempre se cae. Cuando terminas estos libros tan largos, pues estos, Los Miserables, estos libros tan enormes, se te queda una sensación de vacío, pero de satisfacción. Es como, ¿ahora qué? Lo he terminado. Y lo difícil luego es coger un libro, el siguiente libro, ya no sabes ni qué leer. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotras este ratito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Guau! ¿Cómo se ha ido la luz en 2 minutos, ya ves, es que ha hecho flipa. Y ya está, ya no había luz. Sí. Yo donde grababa antes, que grababa con luz natural, también era buenísimo porque tú estabas grabando y yo tengo el visor aquí arriba. Y de repente pasaba una nube y se volvía todo azul y era como... Vale, balance de blancos a la mierda. A tomar por culo. Luego pasaba la luz, la nube y era vale, otra vez. ¿Por dónde iba? Ya, que no has parado. Ay, bueno, adiós, Hasta luego.